Shalom Braja. Continuamos con nuestro estudio de la Parasha Kitabó. Y hoy llegamos a uno de los pesukim más conocidos de toda la Parasha. Un paso que probablemente muchos hemos escuchado alguna vez. Porque ese está escrito en hebreo. Tajad asher lo abatat asher lo queja. Besimcha ubetuv leba merokol. Por cuanto no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con buen corazón cuando tenías abundancia de todo. Está escrito en Devarim, capítulo 28, en el pasuk 47, en el versículo 47. Muchas veces este pasuk se explica de una manera muy sencilla. Porque llegaron todas estas cosas tan duras. ¿Por qué Israel no sirvió a Hashem con suficiente alegría? Pero si abrimos el Humash y lo leemos y vemos lo que viene justo antes, aparece un problema. Porque solamente dos pesuquín antes la Torah ya había dicho, porque no escuchaste la voz de Hashem tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Qué no cumplieron? ¿O qué sí cumplieron? ¿Pero no estaban suficientemente felices? Y todavía más, ¿puede Hashem exigir una emoción? ¿Puede una persona hacer correctamente una misbah y aún así faltar algo esencial porque la hizo sin simja? Pero Besat Hashem, eso que queremos estudiar hoy. Pero antes de empezar el estudio, quiero dedicarlo para Refuah Shelema de Labat Sarai, Leban Abraham, Robinson Ben Cecilia, Janet y Percy Ben Rosa. Janet Ben Rosa y Percy Ben Rosa. Que Akadosh Baruj Hu les envió una curación completa, Refuah Nefesh, Refuah Guf, junto con todos los enfermos de Am Israel, junto con todos los damnificados de Colombia. Amén. Primero tenemos que explicar qué estamos leyendo. En el capítulo 28 de Devarim aparece una sección muy larga que normalmente llamamos la Tojejá. Tojejá significa reproche o amonestación. Moshe está hablando al pueblo antes de entrar en Eretz Israel y explica las consecuencias del Brit, del pacto. Primero aparecen Berajot, bendiciones, si Israel escucha la voz de Hashem y guarda su camino. Y después aparecen advertencias muy duras sobre lo que ocurre si Israel abandona ese pacto. Por eso no podemos tomar el versículo 47 completamente aislado. El comienzo de la parte negativa dice, ve allá y lo tishma bekol Hashem lo queja, lishmor la azodet kol misbotab. ¿Y será que si no escuchas la voz de Hashem, tu Dios, para guardar y realizar sus mandamientos? Entonces en el Pesha más directo el problema principal es evidente. Israel no escucha y no cumple. Y más adelante, en versículo 45, vemos que vuelve a decir, lo queja, porque no escuchaste la voz de Hashem, tu Dios. Entonces llega nuestro versículo, porque no serviste con alegría y con buen corazón. Así que no debemos borrar todo lo que acabamos de leer y decir. No, en realidad cumplían perfectamente, solamente estaban un poco tristes. Pero el texto aún se vuelve más complejo, porque Rashi se detiene en las últimas palabras, Merob Kol, literalmente por abundancia de todo, y explican, Beot she'aya lecha kol tov, mientras todavía tenías todo lo bueno. Es decir, Hashem te había dado una situación de abundancia, tenías tierra, tenías suficiente alimento, tenías posibilidades, siempre tenías una bendición. Y aquí dentro de esa abundancia la respuesta no fue una bodá completa. Esto ya nos ayuda. El pasuk no está describiendo simplemente a alguien que un martes por la mañana se despertó de mal humor y por eso recibió un castigo. Estamos hablando de la relación de un pueblo con Hashem dentro del Brit, del pacto. Lora Jaín lee esta parte de la Tojejá dentro de la falta de cumplimiento de las misbot positivas. Una misbah positiva es aquello que la Torah nos ordena hacer, por ejemplo, ponerse tefilim, dar tzedakah, comer matzah en Pesach y muchas otras misbot que requieren una acción. Según el Ora Jaín, la Torah está describiendo a Israel quitándose de encima el ol misbot, el yugo de las misbot. Yugo, esta palabra puede sonar algo negativo en español, pero el lenguaje de Hazal de nuestros sabios significa aceptar una obligación y una responsabilidad. Y el pasuk hace una correspondencia muy fuerte. Tú no quisiste llevar el yugo de las misbot, entonces terminarás cargando otro yugo. Ol barzel, un yugo de hierro impuesto por tus enemigos. Esta lectura nos recuerda algo muy importante. En el contexto del Pesha, estamos hablando primero de una falta real de audá.
no simplemente una sonrisa. Pero otros mefarshim llevan nuestro versículo todavía más lejos. Rabenu Bajía pregunta, ¿qué añade precisamente? Besinja, con alegría. Y entiende que la Torah se está enseñando que existe una dimensión adicional. No basta solamente con el acto exterior, porque la alegría con la que una persona realiza una misbah también tiene valor. Él llega a describir la alegría en la realización de la misbah como algo que tiene importancia propia. Entonces tenemos dos niveles. El primero, hay que hacer la misbah. Eso es obvio, tenemos que hacerlo. Pero después de hacerla aparece otra pregunta. ¿Qué relación tengo con aquello que estoy haciendo? ¿Puedo ponerme tefilín pensando qué carga? ¿Puedo dar de acá pensando qué lástima este dinero? ¿Puedo venir a rezar pensando vamos a terminar rápido, maer? Externamente hice algo, pero interiormente, ¿qué pasa? ¿Qué estoy diciendo sobre mi relación con Hashem? Y aquí parece una Gemara extraordinaria, porque está escrito en Maseje de Arajin, la página 11a. Arajin es un tratado del Talmud. En esta parte la Gemara está preguntando por la Shirá de los Leviín en el Bet HaMikdash. Vamos a tratar de explicar esto. En el Bet HaMikdash no solamente había korbanot, los Kohanim, los sacerdotes realizaban el servicio de los korbanot, pero los Leviín tenían entre sus funciones cantar y tocar durante determinados momentos del servicio. Eso se llama una shirah, canto. Y la Gemara pregunta, ¿dónde encontramos en la Torah una fuente para esta shirah? Radman responde citando exactamente en nuestro pasuk, Tajada Shelo Abata Dashem Elokeja Besinjau Betupulebab. Y pregunta, ¿esto y abodá Shebesinjau Betupulebab? ¿Cuál es la bodá que se realiza con alegría y con buen corazón? Y responde, Beyomer Soshira, debes decir, esta es la Shira, el canto. Pero la Gemara no acepta inmediatamente la respuesta. Pregunta, quizás se refiere a Torah. ¿Por qué? Porque Teilín dice, Pikudei Hashem Yesharim, Mesdan Heileb, el precepto del corazón son rectos y alegran el corazón. La Gemara analiza esa posibilidad y la descarta. Y después pregunta algo que para nosotros es especialmente hermoso. Quizás se refiere a Bikurim. ¿Se acuerdan del primer día de nuestro estudio? Bikurim eran los primeros frutos que un agricultor llevaba al Bet HaMikdash. Y nuestra propia parashá dice sobre Bikurim, Besamachta Bekola Tov, y te alegrarás con todo el bien. Entonces la misma Gemara conecta el pasuk de Tojeja con el comienzo de Kitabo, Bikurim Sinja Shira. Todo empieza a conectarse. Y ahora pensemos qué está diciendo Rahmachna. No está diciendo Sinja, significa estar riéndose todo el tiempo. Relaciona Sinja con Shira, porque una persona canta. Normalmente el canto aparece cuando algo que está dentro necesita salir. Hay cosas que se pueden decir y hay cosas que cuando llegan más profundamente al corazón se convierten en canto. Eso no significa que todo el mundo tenga que ponerse a cantar en medio de cada misbah, pero sí significa que la Gemara ve Abodá, Sinja y Shira como conceptos profundamente relacionados. Y el Rambam Maimónides toma nuestro pasuk y lo convierte en una enseñanza lágica muy fuerte, porque al final de Ilhot Shofar Sukkah Belulaab, cuando habla de la enorme alegría que había en Sukkot, en el Bet HaMikdash, él escribe Asinja Sheyismah Dan Basiyab Amizbah Ubeabaa a él Setziba Baen Abodá Gedolai. Alegría con la que una persona se alegra en realizar una misbah y por amor a Hashem, que la ordenó, es una gran abodá. Escuchen cuidadosamente lo que está diciendo el Rambam. No dice simplemente una misbah es mejor si estás contento. Dice abodá Gedolá y es una gran forma de servicio. Y trae como prueba precisamente nuestro versículo. Tajada Shelo Abata Hashem lo queja besinjao betupelebab. Pero el Rambam también nos ayuda a no confundir la sinjá con frivolidad. En otra alajá, en otra ley, cuando habla de la alegría de Yonto, el Rambam explica que emborracharse, perder el control o convertir la alegría en ligereza no es la sinjá que la Torah está buscando. La sinjá de una misbah no significa hago lo que quiero porque estoy feliz, exactamente al contrario. Es poder encontrar alegría dentro de la bodá. ¿Por qué? Porque entiendo quién me dio esta misbah. Entiendo delante de quién estoy. Entiendo que tengo la posibilidad de hacer su voluntad. Y ahora podemos entrar a una dimensión más profunda. Esta vez tenemos que algo especialmente interesante, porque el Zohar sí cita directamente a nuestro pasuk. No estamos leyendo una enseñanza de otro tema para conectarlo artificialmente, pero en el Zohar, la Parashá Vayera, aparece este pasuk.
Tajat Hashem lo abata, Hashem lo queja, besinjau metub le va merob kol. Y el Zohar dice, ahí kra y raza. Ese pasú contiene un secreto. Ahora cuando el Zohar habla de un raz, un secreto, estamos entrando en el nivel de Sod, la dimensión interior de la Torah. Esto ya no es el Pesha. El Pesha es lo que acabamos de estudiar. Es otra capa, algo mucho más profundo. Porque el Zohar divide las palabras del pasuk, besinja, con alegría, y lo relaciona con los Kohanim, que están realizando el servicio de los Korbanot. Ubetub lebab, con buen corazón, y lo relaciona con los Leviim. Y esto es especialmente interesante porque acabamos de ver en Arajim que los Leviim están asociados con Shirah. Y después Merot Kol, de la abundancia de todo. El suelo relaciona con Israel, que se encuentra en medio y recibe Berajá desde ambos lados. Para alguien que no está acostumbrado al lenguaje de la Kabbalah, expliquémoslo sin complicarlo demasiado. El Zohar ve el servicio del Bet HaMikdash como una estructura completa. No es solamente un individuo haciendo una acción. Hay Kohanim, hay Leviim, hay Israel, hay Korbanot, hay un canto. Tenemos una bendición. Distintas partes trabajan juntas y cuando todas ocupan correctamente su lugar, la boda tiene shlemut, integridad, y aparece la simjá. Y eso nos lleva directamente a enseñanzas extraordinarias del Sefa de Med, porque dice el Sefa de Med en Kitabó, en el año 5638, vuelve precisamente a Bikurim, y escribe una frase que vale la pena entender muy, muy despacio, porque él dice, Beikara simjá iba Adam, que shol mazad de beki, beshorerchan. La alegría principal aparece en la persona cuando todos sus actos están unidos a su raíz. Y después dice, Be'amadat kol dabar al mekomo mebisimcha. Poner cada cosa en su lugar trae alegría. Y esto cambia completamente nuestra definición de simja. Simja no significa que tengo o que nunca tengo problemas. Significa que todo salió como yo quería. No significa que estoy emocionalmente arriba a las 24 horas. Para el Sefa de Med hay una alegría que aparece cuando las cosas están conectadas con sus shores, con su raíz. Pero ¿cuándo lo sé? ¿De dónde viene esto? ¿Para qué lo tengo? ¿Y a dónde debe dirigirse? Pero vamos a recordar algo que estudiamos el primer día de esta semana, que el agricultor traía bicurín, traía una fruta y tenía que contar toda su historia. Aramí o Bedaví. ¿Por qué? Porque no podía mirar esa fruta como algo desconectado. Tenía que volverla a su raíz. Hashem me dio la tierra, Hashem nos sacó de Egipto, Hashem nos trajo aquí. Ahora tengo esta fruta. Y justamente después dice, Besamachta bechol ato. Te alegrarás con todo el bien. Y según el Sefa de Med, esto no es coincidencia. Cuando algo vuelve a su raíz, aparece Sinjá. Y ahora entendemos mejor por qué la falta de Sinjá puede ser espiritualmente muy seria. No porque Hashem está diciendo, ¿por qué no sonreíste? Sino porque la falta constante de Simjá en la bodá puede revelar algo mucho más profundo, que estoy viviendo dentro de la misma como algo desconectado de su raíz, como una carga extraña, como algo que no entiendo por qué está en mi vida. Puedo estar haciendo el movimiento correcto, pero todavía no descubrí la relación. Y aquí quiero traer a Rabbi Nachman y Bresle. Con mucha precisión, Rabbi Nachman no está comentando directamente nuestro pasuk. Sin embargo, está escrito en el Likutei Moharan, en la segunda parte de la edición 24. Abre con una enseñanza muy, muy conocida. Es una gran misbah estar siempre en alegría, en sinjá. Pero si dejamos solamente esta frase, podemos entenderla mal, porque Rabbi Nachman continúa y hace una distinción muy importante. Habla de lev nishbar, un corazón quebrantado, y de atzbut, tristeza, que paraliza, no son lo mismo. Corazón quebrantado puede decir, yo fallé, esto me duele, quiero cambiar, quiero volver. Esto puede formar parte de Teshuvah. Rabbi Nachman incluso habla de reservar un momento para abrir el corazón delante de Hashem, pero advierte que no debemos convertir toda nuestra vida espiritual en atzbut, porque entonces la Teshuvah deja de movernos hacia Hashem y empieza a inmovilizarnos. Eso es especialmente importante ahora en el mes de Elul. Elul es un mes de Heshbon HaNefesh. ¿Qué significa esa expresión? Heshbon es una cuenta y HaNefesh es el alma. Es decir, en este mes tenemos que hacer una revisión honesta de nosotros mismos. ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo que reparar? Pero una revisión honesta no tiene por qué terminar diciendo soy un desastre. Eso no es necesariamente Teshuvah. La verdadera pregunta es, ¿la revisión más cerca a Hashem o me hace
querer escapar. Pero Rabbi Nachman nos ayuda a distinguirlo, porque puede existir Lenishbar, corazón que reconoce de verdad lo que tiene que cambiar, y al mismo tiempo una vida orientada hacia Sinja. Y otro detalle muy hermoso, en esta misma lección Rabbi Nachman conecta la Sinja con Nigún, con la melodía. Y nosotros acabamos de ver que la Guimará en Arajín relaciona Besinja o Betul Lebab con Shirah. Repito, Rabbi Nachman no está comentando Arajín ni nuestro pasuk. No debemos hacer parecer que está explicando esta Guimará, pero podemos observar una conexión temática muy fuerte. La Guimará encuentra en Sinja una fuente para la Shirah. Rabbi Nachman encuentra en Sinja una relación profunda con Nigún. La alegría espiritual tiene una voz. Entonces volvamos a nuestra pregunta inicial. La Torah está diciendo que todas las consecuencias de la Tujá ocurrieron simplemente porque alguien cumplió la mitzvot, pero no tenía una sonrisa. Y es un rotundo no. Si leemos el contexto completo, la Torah dice repetidamente, lo llamaste Bekol Hashem lo queja. No escuchaste la voz de Hashem tu Dios. Y ahí abandona el pacto, hay incumplimiento, hay un problema real en nuestro trabajo. Nuestro paso añade algo que no debemos perder. La Torah no quiere solamente saber qué hiciste. También pregunta, ¿cómo te relacionaste con aquello que hiciste? Y el Rambam, Maimónides llama la Sinja de Misbah, Abodah Gedolá. El Zohar ve en nuestro pasuk una estructura interior de Kohanim, Levín e Israel. Y el Sefer de Emet dice que la verdadera Sinja aparece cuando las acciones vuelven a su raíz. Rabbi Nachman nos recuerda que incluso en el trabajo de Teshuvah no debemos confundir un corazón quebrantado con una tristeza que nos paraliza. Entonces quizá la pregunta no es, ¿estoy feliz? La pregunta es más profunda. ¿Mi Abodah Hashem tiene vida? ¿Sé por qué hago lo que hago? ¿Siento que esta misbah que me conecta con algo? ¿O estoy sirviendo a Hashem como quien carga un peso que está esperando a soltar? Y quizá ahora entendemos mejor las palabras de Besinja o Betup Lebab. No dicen con entretenimiento, no dicen sin problemas, no está escrito riendo todo el día, que dice Abodah con Sinja, una relación con Hashem en la que aquello que hago no está desconectado de aquello que creo. Y estaba muy cerca cada vez más de Rosh Hashanah. Y a veces en el mes de Lul uno puede sentir que toda preparación consiste en hacer una lista. Empezar escribiendo estuve mal, eso también, eso tengo que corregir, eso no lo hice, todo eso tiene un lugar. Pero Kitao introduce otra pregunta. ¿Qué clase de relación con Hashem quiero construir el próximo año? No solo qué misbah voy a cumplir, también cómo quiero vivir esta misbah. No solo decirnos voy a rezar, ¿no? Sino decirnos, ¿puedo recordar delante de quién estoy hablando? No solo decir voy a estudiar Torah, sino puedo descubrir que esta Torah es una bendición y no solamente una obligación. Y aquí volvemos finalmente al pasuk. Porque no serviste a Hashem tu Dios con buen corazón, mientras tenías abundancia de todo. Quizá la tragedia más profunda no es solamente perder a aquello que Hashem nos dio, quizás también es tenerlo y no reconocer lo que tenemos, tener Torah y vivirla como si fuera una carga, cumplir misbot y no descubrir que nos permiten acercarnos a Hashem, tener rot kol, abundancia del bien, y no encontrar dentro de ella la sinja. Besat Hashem, el día de mañana continuaremos con un shiur especial que quiero terminar con el estudio de la Parashá. Y allí vamos a encontrarnos con una pregunta muy grande. ¿Qué después de salir de Egipto, después del Matan Torah, después de decir Naseh ben Ishma, después de 40 años siguiendo a Moishe, Moishe dice, Ayom Naseh Nigyetá le ama a Hashem lo queja. Hoy te has convertido en un pueblo de Hashem, tu Dios. Hoy, después de 40 años, y al final de la parashá dice algo todavía más extraño. Velonatan Hashem lachem leed Lev la Da'at, Beinahin lirod, Beosnahin lishmoa, Adayonaze. Hashem no le dio un corazón para conocer, ojos para ver y oídos para escuchar. ¿Hasta cuándo? Hasta este día. Pero ¿cómo puede un pueblo haber visto milagros durante 40 años y todavía no tener ojos para ver? ¿Cómo puede haber recibido la Torah y solamente ahora convertirse en un pueblo? Pues mañana vamos a tratar de unirlo, todo lo que hemos estudiado, y descubrirlo, el hilo que atraviesa toda esta para allá. Y Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos ayude a entrar en estos días del mes de Lul con un corazón sincero, una bondad verdadera, una Teshuvah verdadera, con mucha alegría, con mucha sinja en nuestro servicio a Hashem.
Tengan un excelente día. Call to